Capítulo 5. Atrasado. Mako no había podido dormir bien después de su primer día de clases, no porque estuviera nervioso por el día siguiente, ni porque estuviera alterado por los sucesos del día y no pudiera conciliar el sueño. Simplemente no estaba cansado a pesar de tener solo unas pocas horas de sueño que no podía recuperar, y con la diferencia horaria, pudo llegar a la isla y justo cuando empezaba a anochecer para ver a Melissa, a quien se aseguró de escribirle para ver si estaba ocupada antes de llegar. Para variar, ella le había dicho que podían verse en un pequeño café de la isla que le gustaba para desayunar o cenar en lugar de ir a su laboratorio, que estaba cerrado por la noche. ¡Guau! 100 toneladas. Exclamó Melissa mientras Mako le mostraba la hoja de ejercicios que había hecho ayer en la UA. Todos habían impreso sus resultados y los esperaban en sus escritorios después de clase cuando fueron a buscar sus mochilas. Un momento, ¿cómo solo conseguiste esto en el salto de longitud sin hacer nada? ¿Vuelas?, preguntó con curiosidad al ver que solo saltaba unos cuantos metros cuando, en teoría, deberían ser infinitos. Le pregunté a Aizawa Sensei sobre eso, y me dijo que quería probar mi fuerza, así que simplemente salté, por primera vez en un año, respondió sentado frente a ella, mientras tomaba un sorbo del té que le habían pedido. A mi mamá le encantaría este lugar, dijo, mirando el patio exterior donde estaban sentados. Había otros estudiantes de la academia, pues el pequeño lugar era muy popular entre los estudiantes. Supongo que tiene sentido, entonces ¿por qué la sección de dominadas está N/A? Preguntó, levantando la vista al ver al otro lado de la mesa al medio Viltrumita bebiendo su té, evitando mirarla a los ojos por un instante. La miró de reojo y vio que sus ojos lo miraban directamente con una mirada alegre e inquisitiva. Puede que haya bajado las rejas, admitió, haciéndola resoplar. Y antes de que preguntes, lo del dedo del pie, mira, no soy el tipo más flexible. Admitió, mientras el resoplido ocasional de Melissa se convertía en una risita. Tras recuperarse un momento, Melissa le sonrió. Lo siento, es solo cuestión de lo que sabes hacer, dijo, observándolo detenidamente. El nuevo estudiante se echó hacia atrás y le frotó la nuca. Y gracias por esto, ahora al menos sé cuánto aguanta mi nuevo material, dijo, devolviéndole el papel a Mako, quien lo guardó en su bolso. Aún así, es un poco raro que tu profesor te hiciera hacer esos ejercicios el primer día, comentó. Mako se encogió de hombros. Bueno, tienen esa manía de dejar que los profesores den sus clases como quieran, respondió. ¿Y tú? ¿Tus clases son igual de raras e intensas?, preguntó bromeando. La rubia rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. No, estamos trabajando a tope ahora mismo. Usamos la mitad de las clases para estudiar material nuevo y la otra mitad para aplicar lo aprendido, explicó. De repente recordó algo. Eso me recuerda. A alguien le asignaron el primer disfraz que hice, dijo alegremente. Mako sonrió felizmente. ¡Genial! ¿Ves? Tenía razón, eres un buen diseñador, pero no era para mí. El rostro de la chica se calentó un poco con el elogio, pero no dudó. Gracias, Mako. Al parecer, quería cambiar después de graduarse en Estados Unidos. Iba a hacer un gran cambio de imagen, explicó. Mako ladeó la cabeza. ¿Sucede eso a menudo?, preguntó con curiosidad. En Japón, la mayoría de los héroes nunca cambian de nombre. Tendría que comprobarlo, pero no se me ocurre ninguno. Melissa se encogió de hombros mientras apoyaba los codos en la mesa, sosteniendo la barbilla mientras hablaba. Depende, la mayoría de los que conozco son bastante comprensibles. Gente que tenía niño o niña en sus nombres antes de crecer, explicó. El semi-alienígena asintió, comprendiendo. ¿Quién quería que lo llamaran Omniboy a los 30 o 40? ¿Entonces no pudiste presumir del traje?, preguntó. Él negó con la cabeza, decepcionado. No, en realidad yo también me decepcioné. Es decir, es una clase de héroes, ¿por qué no los usamos debajo de nuestros uniformes?, preguntó. Melissa se rió entre dientes ante la queja antes de tomar un sorbo de su bebida. De repente, su teléfono emitió una alarma que la sobresaltó. Metiendo la mano en el bolsillo, él lo sacó y ella abrió los ojos de par en par tras sus gafas, alarmada. Dios mío, exclamó. Alguien está intentando entrar en uno de los laboratorios, dijo, provocando que Mako casi se atragantara con su bebida. Melissa le había contado sobre las absurdas medidas de seguridad que la isla había instalado para evitar este tipo de cosas. ¿En serio? O sea, tienen como 2000 héroes aquí al día, ¿quién sería tan estúpido como para intentar algo?, preguntó Mako. Melissa revisó las redes sociales en su teléfono.
Estos dos, al parecer, dijo mientras le mostraba el teléfono a Mako, mostrando un video de dos hombres corpulentos con uniformes blancos y negros. Uno de ellos sacaba un equipo pesado de un gran agujero hecho en el costado de un edificio a la espalda, mientras el otro sostenía un arma enorme con ambas manos. ¿Es importante?, preguntó, señalando lo que uno de ellos llevaba a la espalda. Melissa lo observó en detalle. Creo que es solo uno de los procesadores de nuestra supercomputadora. Lo usan para el funcionamiento del sistema de seguridad. Se dio cuenta de que, con miles de cámaras, robots centinela, sistemas de alarma y otros protocolos de seguridad, era imposible que un equipo de seguridad de tamaño estándar cubriera todas las posibles amenazas. Así que, en su lugar, utilizaron una inteligencia artificial para filtrar lo que pudiera considerarse una amenaza. Pero incluso la pérdida de uno de los procesadores afectaría gravemente la seguridad de la isla. ¿Debería hacer algo? Melissa parpadeó sorprendida, mirando a Mako. Es decir, estoy aprendiendo a ser un héroe y aquí puedo usar mis dones, razonó. Melissa levantó la vista con escepticismo y sonrió con sorna. ¿Pero no hay como 2000 héroes aquí al día?, preguntó, repitiendo sus palabras. Mako rió entre dientes. Entiendo que quieras salir y hacer algo, Mako, pero ayer fue tu primer día. Créeme, entiendo que quieras ponerte a trabajar en lo que quieres hacer, explicó. Mako le dedicó una sonrisa comprensiva mientras dejaba su taza. Dicho esto, no creo que a nadie le importe que nos traigas en avión y veas cómo los capturan, ofreció con una sonrisa. Mako sonrió, pagando su cena barra desayuno, los dos salieron del café donde el mitad humano se detuvo, mira, solo sé dos formas de llevarte, debajo de tus brazos o... Bueno, en mis brazos, explicó. Melissa ladeó la cabeza con curiosidad antes de ver el ligero polvo rosado en sus mejillas. Oh. Puedes cargarme en tus brazos, no me importa, lo despidió con un gesto de la mano, haciendo que Mako dejara escapar un pequeño suspiro de alivio. Bueno, ¿y entre tú y yo? Viajar de mochilero es una porquería. Bueno, por lo que me han dicho, dijo, acercándose a ella y dejándose llevar por los brazos. Melissa miró hacia atrás para asegurarse de que la mano de su amante se enganchara bien bajo sus rodillas antes de volver a caer en sus brazos. Si te asustas o algo, te bajo. ¿De acuerdo?, preguntó. Melissa sonrió ante su oferta y asintió agradecida antes de que él despegara. La rubia se recostó completamente en su mano, que estaba justo en la curva de su espalda. Al elevarse, Melissa no pudo evitar soltar una risita mientras volaban. «¡Guau!», murmuró para sí misma. Mako rió entre dientes. «¿Verdad?», preguntó mientras los hacía volar a una velocidad considerable. «¿Y dónde?». Empezó antes de que ambos oyeran una explosión. «No importa», dijo mientras los giraba en dirección al sonido de la batalla. Acercándose desde el cielo, los dos miraron hacia la calle y vieron una multitud de robots con forma de cubo de basura sobre ruedas que rodeaban a los villanos, y contraatacaban a las hordas de héroes. ¿Qué demonios?, exclamó Melissa conmocionada al ver a los dos villanos que se abrían paso por las calles. Esos robots deberían estar deteniéndolos, ¿por qué atacan a los héroes?, preguntó mientras Mako descendía a un tejado para dejarla cerca de la cornisa. Al mirar al que llevaba el procesador, notó que tenía un dispositivo conectado. Eso que han conectado al procesador debe estar sobreescribiendo el control de los robots de seguridad de alguna manera, se dio cuenta. Mako se acercó a la cornisa. Bueno, entonces, qué bien quedándose atrás, dijo antes de salir disparado. La fuerza de su despegue hizo que el cabello de Melissa se volviera hacia atrás mientras descendía en picado hacia la calle. Uno de los hombres azules levantó su arma gigante, parecida a una ametralladora Gatling, hacia los héroes. Oigan. Levantó la vista para recibir una patada en la cara, que lo envió unos metros atrás con el arma resonando en el suelo mientras el que llevaba el procesador en un arnés naranja brillante miraba hacia él mientras Mako flotaba en el aire. Oh, ¿está bien? De verdad que no le di esa patada, así que, preguntó con preocupación hasta que el otro hombre azul se incorporó. Oh, vale, bien. Mako exhaló. El del arnés naranja se giró hacia el otro y le dijo. ¿Qué estás esperando, estúpido clon? Atrápalo. El otro lo miró, no me digas qué hacer. Y yo no soy el clon. Rugió mientras cargaba contra Mako, el adolescente levantó las manos cuando el villano lanzó un puñetazo, Mako lo bloqueó con su antebrazo, antes de que otro se estrellara en su estómago, dejándolo sin aliento por un segundo antes de que fuera seguido por un puño golpeando su espalda, derribando a Mako al suelo. Deteniéndose, levantó la vista y vio al hombre azul lanzar otro puño hacia atrás y golpearlo.
Mako pensó rápidamente y se dio la vuelta mientras lanzaba su propio puño contra la mandíbula del villano, haciéndolo tambalearse hacia atrás. ¡Ay, no lo pensé bien! No sé pelear. Pensó mientras giraba en el aire y se ponía de pie. Miró al otro villano azul con el procesador a la espalda. Un momento. Obvio. Pensó antes de abalanzarse sobre el del arnés. Levantó las manos al tiempo que Mako alzaba el puño, pero al acercarse, giró sobre sus talones y se colocó detrás del clon, arrebatándole el dispositivo conectado al procesador. Idiota. Se llevó el desmodulador. Dijo el otro mientras corría a buscar su arma y la recogía, apuntándola al adolescente volador antes de dispararle una ráfaga de balas. Mako se preparó para lo que imaginó que sería la sensación de una picadura, pero se sorprendió cuando las balas simplemente lo alcanzaron y cayeron, algunas rebotando en su piel. Aunque le destrozó la camisa y los pantalones en el proceso, anda ya. Esa era una de mis mejores camisas. Se quejó Mako mientras se abalanzaba sobre el que tenía la pistola y le asestó un fuerte gancho de izquierda en la cara, haciéndolo volar hacia el otro, quien lo atrapó y apenas logró recuperar el equilibrio entre el procesador y el peso de su cómplice. Mientras Mako alzaba las manos, listo para continuar la lucha, una ola de agua pasó junto a él y envolvió a los dos gemelos. ¡Ay, demonios! Gimió uno de ellos. Mako giró la cabeza para ver el enjambre de robots de seguridad que se acercaba a sus antiguos controladores, y a los diversos héroes que habían estado luchando contra ellos convergiendo. Al tocar el suelo, un hombre con una capa verde y el cabello peinado hacia atrás, mayormente negro con una franja de mierda en el medio, se acercó a él con una sonrisa orgullosa. Joven, buen trabajo, lo elogió antes de extender la mano. ¿Pero si me permite? Preguntó. Mako inmediatamente le entregó el dispositivo antes de usar esta sustancia maldita en el dorso de sus manos para formar un cubo a su alrededor para guardarlo a salvo. Mako de repente lo reconoció. Oh, hola. ¿Eres tú Krust, no? Preguntó, mientras el hombre sonreía y asentía. Sí, lo soy. Estaba aquí comprando unos disfraces de repuesto cuando estos dos irrumpieron en el edificio principal, explicó antes de darle al adolescente una palmadita tranquilizadora en el hombro. Lo hiciste bien, pero te pido que la próxima vez que lo dejes a los héroes profesionales, aún no es tu momento, joven héroe, dijo. Mako sonrió mientras el héroe profesional se alejaba para comprobar si los dos villanos estaban aprehendidos. Mako dejó escapar un suspiro antes de volver volando al edificio donde había dejado a Melissa. Al frenar cerca del tejado, vio a su amigo sonriéndole radiante. Eso fue increíble. Lo elogió mientras aterrizaba frente a ella, el adolescente se frotaba la nuca tímidamente ante el elogio, al que no estaba acostumbrado. ¿En serio? O sea, uno de ellos me dio una paliza un minuto, y si el otro hubiera podido pelear, probablemente no habría ganado, admitió mientras miraba su ropa y gruñía. Su camisa y sus pantalones estaban llenos de agujeros de bala. Por suerte no mostraban nada íntimo, pero no había forma de que pudiera volver a usarlos. Ay, a mí también me gustó mucho esta camisa, dijo, tirando del cuello para ver el daño en el interior. Melissa seguía sonriéndole. Aún así. ¿De verdad luchaste contra un supervillano? ¿Y los ayudaste a capturarlos? Apuesto a que ninguno de tus compañeros de clase lo ha hecho, lo elogió. Mako sonrió al pensar en restregárselo en la cara a Bakugo. Pero también le hizo darse cuenta de algo importante. No sabía cómo demonios luchar contra nadie. Tío, quizá tenga que buscar vídeos de peleas en casa. Ay. Me tengo que ir. Se dio cuenta al ver que el sol empezaba a ponerse, lo que significaba que en Japón probablemente estaba saliendo. Se acercó a Melissa, la cargó rápidamente en brazos como antes y salió disparado por el lateral del edificio antes de bajar volando al suelo y dejarla. Perdón por interrumpir esto, tengo que volver a casa para la escuela, se disculpó. Melissa negó con la cabeza. Está bien, lo entiendo. ¿Nos vemos por ahí? Preguntó esperanzada. El mitad humano asintió. Sí, me gustaba pasar el rato. Y tenías razón sobre ese lugar, buen café. Melissa sonrió antes de soltar un bostezo. Yo también debería irme a casa, tengo que prepararme para cuando empiecen mis clases mañana, dijo antes de reírse entre dientes al pensar que él necesitaba prepararse para la escuela mientras ella ya había terminado hacía horas. Zonas horarias, dijo divertida. Bien, rió, bueno, nos vemos luego, dijo, despidiéndose mientras retrocedía en el aire. Melissa le sonrió y asintió antes de que él se diera la vuelta y volara hacia el cielo. Mako sonrió para sí mismo. Pensé que era increíble, genial.
Al llegar a casa justo cuando sus padres se levantaban, se puso el uniforme escolar que había lavado la noche anterior antes de irse a la escuela. Aterrizó a una cuadra de la escuela para encontrarse con Izuku y se encontró con su amigo al bajar del andén. ¿Ya te sanaron los dedos?, le preguntó mientras caminaban juntos por la acera hacia la UA. Izuku sonrió mientras levantaba su mano, ahora intacta. ¿Sí? El don de Recovery Gel es increíble. Incluso con el inconveniente de alimentarse de mi resistencia, dijo tímidamente. Mako negó con la cabeza. Todavía no puedo creer que hayas tenido algo tan poderoso bajo la manga durante tanto tiempo, dijo con incredulidad. Aunque Izuku le había contado sobre su don después del examen de ingreso a la UA, seguía siendo un trago difícil de tragar, considerando que nunca le había dado tanta importancia a que su amigo desarrollara un don de repente. Izuku se tensó mientras seguían caminando. Sí. Una locura, ¿verdad?, preguntó con un ligero tartamudeo, dirigiendo la mirada a su amigo. Sus ojos verdes miraban fijamente a su amigo más antiguo y de mayor confianza. En cuanto desarrolló su don, quiso contárselo todo a Mako. Pero All Might le había jurado no contarle a nadie el secreto de One for All, ni siquiera a su mejor amigo. Y no lo cuestiona. Al menos no tanto como pensaba. Así que ayer me dijiste que solo puedes usarlo al 100% ahora mismo, ¿verdad?, preguntó Mako, sacando a Izuku de sus pensamientos para que asintiera. Bueno, ¿cómo vas a hacer que baje?, preguntó. O sea, ¿no puedes usar solo el 1% e ir subiendo poco a poco?, preguntó. Izuku apretó los labios. Esa es la idea, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo, dijo con sinceridad antes de mirar a Mako con curiosidad. ¿Cómo te controlas cuando usas tu fuerza?, preguntó. Mako suspiró irritado. Búscame, quiero decir, el último tipo con el que luché con todas mis fuerzas me golpeó igual de bien y. Empezó antes de cerrar la boca. Izuku se detuvo al procesar lo que había dicho y Mako hizo una mueca. Oh, mierda. Mako, ¿peleaste con alguien? ¿Cuándo?, exclamó sorprendido. La idea de que su amigo se peleara con alguien le parecía impactante. Mako miró a su alrededor para ver si alguien los había oído antes de agarrar a Izuku y arrastrarlo hacia la puerta de UA. Esta mañana fui a la isla y a reunirme con un amigo y estos gemelos azules enormes irrumpieron en uno de los laboratorios e intentaron robar algo, explicó. Los ojos verdes de Izuku se abrieron como platos, mirando a su amigo boquiabierto al darse cuenta de que había luchado contra verdaderos villanos. Luchaste contra villanos. Y ganaste, exclamó antes de que una expresión de confusión lo invadiera. Espera, ¿a quién conoces en la isla y?, preguntó con expresión perpleja. Mako sintió que se le encendía la cara al pensar en Melissa. Bueno, ella me hizo el disfraz y hemos estado pasando el rato, dijo, frotándose la nuca con timidez. Melissa era realmente algo especial. Izuku inclinó la cabeza confundido, como si estuviera juntando piezas de un rompecabezas. Oh, qué bonita, ¿es bonita? Oh. Bueno, dijo, buscando las palabras adecuadas. Mako asintió. Sí, es genial. Está aprendiendo a ser estudiante de apoyo allí. Anoche no pude dormir y, como está a otra zona horaria, le pregunté si estaba despierta, así que tomamos un café y nos pusimos al día, explicó. Izuku pareció quedar atónito ante la acción de su amiga. ¿Acabas de preguntarle? ¿Así?, preguntó. Mako parpadeó. ¿Qué? No, sí. ¿Por qué? Solo tomamos un café, luego aparecieron los villanos azules y fuimos a ver. Entré, conocí a Krust y. ¿Conociste a Krust? Es el séptimo héroe de Japón. O al menos eso se predice. Dijo Izuku antes de buscar en su mochila y sacar un cuaderno. Es capaz de crear pequeños escudos con la corteza que él mismo produce, algunos incluso son a prueba de balas si tú puedes, empezó a murmurar antes de que Mako chasqueara los dedos y sacara a Izuku de sus divagaciones. Es solo que, sabía que siempre serías más valiente que yo, simplemente no pensé, empezó tímidamente. Mako negó con la cabeza. Amigo, ¿de qué demonios estás hablando? Solo era café, no era como, empezó antes de encajar las piezas. Oh. No, no somos, yo no soy ella, no somos así, dijo mientras se cubría la cara con las manos. Izuku se animó y se rió tímidamente. Oh, lo siento, no debería haberlo asumido, se disculpó mientras caminaban hacia la puerta principal de UA. Yendo a sus casilleros, los dos amigos se cambiaron a sus zapatos escolares antes de continuar a clase.
Mientras caminaban, Mako sonrió, quiero decir, no es como si me llamara por un apodo o algo así, bromeó, haciendo que la cara de su amiga se pusiera tan roja que hizo que el fuego pareciera más genial en comparación. Y a partir de entonces, el día fue bastante sencillo. Tenían clases básicas por la mañana, como inglés con Present Mic, en las que Mako era muy útil gracias a sus habilidades bilingües, ya que hablaba tanto japonés como inglés. Después, todos almorzaban en la cafetería, con el héroe de la cocina Lunch Rush preparándoles todas las comidas. La madre de Mako tenía uno de sus libros de cocina en casa, según recordaba. Y la segunda mitad del día era su clase de estudio de héroes. Toda la clase pareció despertar de golpe al oír la voz del héroe antes de que la puerta se abriera y el maestro se asomara, agarrándose a los lados de la puerta, entrando al salón como una persona normal. Exclamó Olmigt con orgullo. Caramba. Es Olmigt. Está aquí. ¿No es ese su traje de la Edad de Plata el que lleva puesto? Se ve tan diferente de los otros héroes. Olmigt entró en la habitación con lo que era, de hecho, su disfraz de héroe de la Edad de Plata. Mako solo lo sabía porque le habían regalado una estatua coleccionable con ese mismo disfraz para el cumpleaños de Izuku un año. El disfraz en sí era colorido, como mínimo, con botas de color amarillo brillante con un ribete blanco sobre pantalones azules con blanco a los lados, un cinturón amarillo alrededor de la cintura para separar el torso y los brazos de color rojo cereza con un círculo blanco en el centro del pecho con un corchete blanco a cada lado que subía hasta los círculos de los hombros. Donde una capa azul oscuro colgaba de su espalda, en sus antebrazos había el mismo amarillo que sus botas, pero con dos aletas en el exterior de los brazos. ¿Es normal que entre así a una habitación? Pensó Mako con humor mientras miraba a Deku, que estaba unos asientos a su izquierda. Le sorprendió no estar temblando en su sitio al ver a su héroe personal en persona. Vaya, supongo que se desahogó cuando salió de paseo con él. Mako supuso, riendo al recordarlo. Saludos, alumnos. Bienvenidos al entrenamiento básico de héroes. Saludó, de pie tras el escritorio con las manos en las caderas. Esta clase está diseñada especialmente para convertirlos en futuros héroes. Dijo antes de extender la mano hacia atrás. Bueno, no tenemos tiempo que perder, así que la actividad de hoy es esta, dijo antes de sacar una tarjeta con la palabra batalla en mayúsculas. Entrenamiento de batalla. Dijo con una emoción que rápidamente se extendió por toda la clase. Mako parpadeó sorprendido. No esperaba que se pusieran manos a la obra tan rápido. ¿Y cuál es el primer paso? Tiene buena pinta. Dijo mientras pulsaba un botón con la misma mano que tenía la tarjeta, haciendo que la pared del lado izquierdo de la clase se extendiera. Claro que sí. Me encanta esta clase. Pensó Mako emocionado. Después de cambiarse, salgan en orden de clasificación a la base beta. Instruyó a la clase, y cada uno de los estudiantes se levantó de sus asientos para recuperar el maletín que estaba en la pared y que contenía sus respectivos disfraces. Mako se acercó al número 21 en la pared y agarró el maletín. Hola, viejo amigo. Pensó emocionado al ver a Izuku tomar el suyo. Este va a ser un día genial. Pensó Mako mientras la clase salía para cambiarse. Al llegar a los vestuarios, se indicó a la clase que saliera en orden numérico, lo que significaba que Mako sería el último. Sin embargo, esto no disminuyó la emoción de Mako en lo más mínimo. Se quitó los guantes sin dedos y miró en su maletín para ver su máscara mirándolo fijamente. Metió la mano, cogió la tela amarilla con lentes reflectantes y respiró hondo. Muy bien, hagámoslo, dijo antes de cubrirse la cara con la máscara. Al salir de los vestuarios y recorrer el largo túnel que conducía al campo de entrenamiento, Mako tuvo que contenerse para no salir volando por la puerta, pero se dejó llevar, extendiendo los brazos hacia adelante antes de frenar. Mako fue recibido con una variada y colorida colección de disfraces de sus compañeros. Vio que Bakugo vestía una camiseta negra sin mangas con una X naranja en el centro y hombreras gris metalizado, cuyo rasgo más distintivo eran las grandes figuras con forma de granada en sus antebrazos. Ida llevaba lo que Mako solo pudo describir como una armadura completa con lo que parecían bufandas en la espalda. Kirishima llevaba un disfraz bastante sencillo que dejaba ver sus brazos y torso, con los hombros cubiertos por accesorios rojos que parecían equipo, y Uraraka llevaba un traje ajustado rosa y negro con guantes grandes y enormes y botas altas hasta la rodilla con tacones. Al aterrizar en el suelo, algunos de los demás lo notaron, y Kirishima le dio un pulgar hacia arriba en señal de aprobación. Ida lo vio y los ojos de su máscara se abrieron de par en par. Ah, Mako. Es un disfraz con un diseño muy sólido.
Felicitó antes de girarse hacia un lado. El Viltumite siguió su mirada y Mako se quedó boquiabierto al ver el disfraz de Izuku. Parecía, no fue, tenía un, fue, él, fue una tontería. Era un mono verde claro con rodilleras negras en las rodillas y los codos. Llevaba un par de guantes blancos grandes y un cinturón rojo alrededor de la cintura, con los mismos zapatos que usó hoy en clase. ¡Ay, necesito apoyarlo! ¡Dios mío! ¿Por qué tiene orejas de conejo? Pensó al notar las dos protuberancias que sobresalían de la parte superior de su máscara al girarse. El rostro de Izuku se iluminó al verlo. ¡Madre mía! ¿Ese es tu disfraz?, preguntó mientras se acercaba rápidamente a observar a su mejor amigo. Los colores complementan de maravilla, y tu máscara es genial. Mucho más genial que la mía, dijo tímidamente al ver el icónico diseño que Mako había elegido. No pudo evitar reírse de su amigo. Gracias, amigo. El tuyo es único, dijo, esperando no tomarlo a mal. Izuku lo miró con orgullo. Sí, mi mamá, bueno, ella me lo compró, respondió alegremente mientras se ponía una mano sobre el pecho y sonreía. De repente, lo que Mako pensara del diseño del disfraz no pareció importarle mucho. ¡Oh, qué genial! ¿Ella también hizo la máscara?, preguntó, señalando su propia cabeza. Antes de que Izuku pudiera dar más detalles, Olmig se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Muy bien, están todos aquí. Empezaremos enseguida, anunció a los estudiantes mientras formaban fila frente a su maestro. Sensei, comenzó Ida mientras levantaba la mano, ¿será esta otra prueba como el examen de ingreso con maniobras de paisaje urbano?, preguntó obedientemente, haciendo que Mako mirara a su alrededor para confirmar que lo que decía Ida era correcto. La ciudad falsa también se parecía a la que tomó el examen de ingreso. Olmig negó con la cabeza. Buena pregunta, pero no. Hoy pasamos al segundo paso, dijo mientras miraba a los estudiantes frente a él. Hoy participarán en el entrenamiento de combate antipersonal en interiores. Anunció, haciendo que Mako ladeara la cabeza confundido. ¿Entrenamiento de combate en interiores? Pero todas las peleas de superhéroes que había visto se desarrollaban, bueno, al aire libre. Si bien la mayoría de las batallas con villanos suelen ocurrir al aire libre, estadísticamente hablando, los villanos más peligrosos y atroces suelen aparecer en interiores, informó a sus estudiantes. Jamás lo había considerado, pero tiene sentido. Mako pensó. Imagínate cuántas peleas nadie conoce solo porque ocurren en interiores. Pensó mientras se rascaba el pelo. Además de Mako, surgieron algunas preguntas. ¿Qué constituye exactamente una victoria?, preguntó una chica con un disfraz un tanto revelador. ¿Cuánto daño podemos hacerle al otro equipo?, gruñó Bakugo. ¿Vas a amenazarnos con expulsarnos como a Aizawa Sensei?, preguntó Uraraka con nerviosismo. ¿Cómo se asignarán los equipos?, preguntó Ida. ¿Esta capa brilla?, preguntó otro. Uno a la vez. Mi don no es el oído superdotado, dijo Olmig antes de sacar un pequeño papel para leer, haciendo sudar a algunos estudiantes. Escuchen. La situación es la siguiente. Unos villanos esconden un arma nuclear en su escondite. El héroe debe entrar y recuperar el dispositivo, comenzó antes de entrar en detalles. Los héroes tienen un tiempo limitado para capturar el arma o aprehender a los villanos. Mientras tanto, los villanos pueden capturar a los héroes o proteger el arma hasta que se acabe el tiempo, explicó antes de hacerse a un lado para mostrar un pequeño podio con 2 palcos. En cuanto a los equipos, haremos un sorteo para decidir quiénes forman parte del equipo. De repente, algo hizo clic en la mente de Mako. Señor, comenzó a decir mientras levantaba la mano. Somos un número impar, así que no significa que un equipo tendrá una persona extra, preguntó, recordando que era el 21º y último estudiante. Una chica con un traje verde y gafas protectoras en la cabeza asintió. Es cierto, eso no sería exactamente justo para el otro equipo. Kero, bromeó. Olmig asintió. Tienes razón, normalmente solo se permiten 20 estudiantes en la clase del curso de héroe, reconoció. Sin embargo, como dijo tu tutor, las probabilidades no siempre estarán a tu favor, ya que podrías enfrentarte a más oponentes que aliados. Y viceversa, podrías tener más aliados que enemigos, lo que puede hacer que actúen con mayor desesperación, razonó Olmig. Izuku asintió junto a Mako. Tiene razón, la mayoría de los profesionales entran en una situación sin saber realmente en qué se están metiendo. Así que a veces tendrán que enfrentarse a varios villanos a la vez, le explicó a su amigo mientras lo miraba. Y, a la inversa, tener más gente que te ayude puede cambiar tu forma de abordar una situación.
Mako asintió, entendiendo, y el resto de la clase también estuvo de acuerdo en silencio. Muy bien, cigotos. Comencemos. Primero decidiremos el equipo de 3. Anunció mientras metía la mano en la caja y sacaba 3 nombres. Izuku Midoriya, Ochako Uraraka y Mako Metuki. El primero y el segundo se sonrieron el uno al otro, santo cielo. ¿Cuáles son las probabilidades? Dijo Mako emocionado antes de mirar a Uraraka, quien parecía igual de emocionado. Volviendo a mirar a Izuku, vio el rostro de su amigo brillar rojo debajo de la máscara. ¡Guau! Mismo equipo. Gritó ella. Mako sonrió y le ofreció la mano para que chocara los 5, y ella lo hizo. El resto de los equipos fueron seleccionados y designados rápidamente por orden alfabético, con Mako, Izuku y Uraraka como el equipo A ahora. Primeros, estos 2. Anunció Olmig mientras metía la mano en 2 contenedores a la vez, uno negro y otro con los nombres de villano y héroe, respectivamente. Extendió las manos y las cruzó. Los equipos A eran los héroes y el equipo de los villanos. El equipo D es Ida y Bakugo. Oh, Dios, ¿cuáles son las probabilidades? Preguntó Izuku mientras agachaba la cabeza. El equipo de villanos entra primero al edificio, el cronómetro suena en 5 minutos y luego el equipo de héroes puede entrar. El resto observaremos desde el sótano, donde hay un CCT instalado. Olmig instruyó, volviéndose hacia el equipo de villanos. Ida, Bakugo, para este ejercicio ambos deberán adoptar la mentalidad de villanos. Aunque los animo a darlo todo, detendré el ejercicio si la situación se vuelve demasiado difícil, explicó. Mientras los 2 grupos se separaban, Olmig entregó documentos al equipo de héroes antes de entrar al sótano con el resto de los estudiantes. Uraraka los ojeó y su rostro se iluminó. Oye. Son planos, nos servirán de mucho, dijo alegremente. Además, no tenemos que preocuparnos por ser expulsados si fallamos, así que esto no debería ser muy estresante, comenzó mientras él se giraba hacia Izuku. Oh, estás sudando a través del disfraz. Notó. El amigo de Mako, de pie en su lugar y temblando, también revisaba los documentos. Mako se acercó y le puso la mano en el hombro para detenerlo, derribándolo. Quiero decir, puede que no sea fácil. Nos enfrentamos a Ida y Kacchan, dijo con tristeza. La idea de enfrentarse a Bakugo lo asustaba de verdad. La usuaria de gravedad miró al chico con compasión. ¿Es él quien te intimida, eh? Preguntó con tristeza, recordando las duras palabras que Bakugo le había dicho. Al pensarlo, estaba bastante segura de que los únicos a quienes no despreciaba ni menospreciaba eran sus maestros. Es un imbécil, dijo Mako. Es un imbécil, pero es increíble, admitió Izuku, y Mako se giró hacia él frunciendo el ceño bajo la máscara. Tiene objetivos admirables y un don muy poderoso, es más fuerte que yo en todos los sentidos, admitió antes de agacharse la mano para ajustarse la máscara que llevaba alrededor del cuello. Pero es precisamente por eso que quiero ganar, dijo con una determinación que sorprendió a su amigo. Mako sonrió. Bueno, le voy a dar un puñetazo. Justo en la cara, dijo con claridad, haciendo que Izuku lo mirara boquiabierto. Mako. Graznó. Izuku. Llevo 10 años esperando esto. Y no puedes decirme a la cara que no quieres verme hacerlo, dijo señalando a su amigo mientras Uraraka reía disimuladamente. Bebé, pero el gol. No me importa. Voy a darle un puñetazo, respondió Mako con frialdad. Izuku suspiró. Bueno, conociendo a Kacchan, probablemente se te cumpla tu deseo, empezó. Tiene un asunto pendiente conmigo, y me imagino que pasará directamente a la ofensiva por eso, razonó. Mako asintió. Vio cómo reaccionó Bakugo ayer. Sin duda seguía enojado porque Izuku al menos intentara desafiarlo. Así que digo que usemos eso a nuestro favor. Mako se volvió hacia él y le preguntó. Espera, ¿quieres usarte como cebo? Es la mejor manera de separarlos de Ida. Es inteligente, así que dudo que deje el arma desprotegida, razonó. Mako frunció los labios y asintió. Ida, en una palabra, era obediente. No iba a abandonar el objetivo para ayudar a Bakugo con un estúpido rencor. Muy bien entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó, Izuku pareció sorprendido por la pregunta pero al mirar a Uraraka vio que ella también lo miraba expectante. Bueno, tengo una idea, empezó. 5 minutos después, Izuku y Uraraka se abrían paso a través del edificio donde los villanos y la bomba fueron localizados. Recorreremos el edificio piso por piso, mientras tanto, Mako dará la vuelta por fuera y buscará la bomba. Izuku pensó para sí mismo, recordando el plan mientras se detenía en una esquina y echaba un vistazo por un lado mientras Uraraka se detenía detrás de él hasta que le indicó con la mano que la siguiera.
No puedo usar All for One al 100% de seguridad, así que eso significa que tendré que luchar sin él. Pero con la gravedad cero de Uraraka y la fuerza y el vuelo de Mako, deberíamos tener una oportunidad cuando Kacchan comenzó mientras se acercaban a una esquina de donde Bakugo saltó. Los dos quedaron atónitos por un instante. Izuku actuó con rapidez mientras Bakugo levantaba la mano, provocaba una explosión y derribaba a Uraraka, quemándole la mitad de la máscara. Deku. ¿Estás bien? Preguntó Uraraka con preocupación mientras Izuku se levantaba y miraba a su oponente. Sí, estoy bien, solo un rasguño. Dijo antes de que su cuerpo comenzara a congelarse cuando vio a Kacchan. Bakugo se enfureció, ¿me perseguiste? A mí. Gritó mientras Uraraka se llevaba una mano a la oreja. Mako, ¿me escuchas? Estamos en el segundo piso, lado este, dijo. Izuku se giró hacia ella, Uraraka. Vamos. Dijo, la chica de gravedad asintió antes de alejarse por donde vinieron para rodear a Bakugo, quien estaba enfocado únicamente en Deku. Tranquilo. Te lastimaré lo justo para no ser descalificado. Dijo mientras levantaba el brazo derecho. Entonces, Izuku hizo algo que Bakugo jamás habría esperado. Se adelantó, blandiendo los brazos y agarró el objeto. ¿Qué demonios? ¿Acaso acaba de...? Bakugo se sobresaltó antes de que Izuku girara sobre sus talones, lo lanzara por encima del hombro y lo derribara al suelo con fuerza. Leer mis movimientos. Kacchan, sé que siempre empiezas con un buen gancho de derecha. Lo he visto muchísimas veces. Dijo Izuku mientras Bakugo se ponía lentamente de pie. Izuku seguía encorvado por el lanzamiento. Analicé a todos los héroes que me parecieron increíbles en mi cuaderno. El mismo que destrozaste ese día. Proclamó mientras se ponía de pie. No tenía confianza, temblaba en el sitio, pero seguía erguido. Ya no soy más que un saco de boxeo, Kacchan. A partir de ahora, Deku es el nombre de un héroe. Bakugo gruñó furioso antes de lanzarse desde el suelo y lanzar un pie contra Izuku, quien levantó el brazo para intentar bloquear el ataque lo mejor que pudo. Entonces, Bakugo se dio cuenta de que la cinta de captura que Izuku tenía estaba enrollada en su pierna. Balanceó el brazo y, una vez más, Izuku la esquivó. Mientras Izuku rodaba hacia un lugar seguro, el transmisor en su oído vibró. Hola, chicos. Lo encontré. Ida está en el quinto piso con la bomba. Dijo Mako por la radio. Fuera del edificio, Mako volaba alrededor a velocidad reducida. Aunque no le gustaba que Izuku se usara como cebo para Bakugo, dejó a Ida solo con la bomba, como había predicho. Muy bien. Mako, ve tras ella, Uraraka. Preguntó la voz de Izuku. Estoy subiendo, Mako. Confirmó mientras él volaba por los aires sobre el piso superior. Muy bien, buena suerte, Izuku, dijo antes de estrellarse contra el techo del edificio, directamente en la habitación donde estaba Ida, quien se activó al ver la figura que caía por el agujero. Hola, Ida, saludó con una sonrisa burlona mientras levantaba los puños hacia el otro estudiante. Maldición. Héroe insensato. Has interferido en mis planes. Gritó Ida antes de alzar el puño. Lamentarás el día que me traicionaste a mí y a mi villano héroe de la organización. Lo juro. ¿Me oyes? Lo juro. Empezó Ida antes de que Mako se tapara la boca y se inclinara, intentando con todas sus fuerzas no reírse a carcajadas ante la imitación de Ida, sin éxito. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó. Mako se levantó de nuevo. Amigo. ¿Qué es eso? Se rió. Mi voz de villano malvado, respondió Ida obedientemente. Bueno, ¿desde cuándo los villanos hablan así? ¿Sabes qué? No importa. Hagamos esto, dijo con una risita antes de lanzarse desde el suelo hacia Ida. Sin embargo, cuando Mako se desprendió del suelo, Ida giró sobre sus talones y se lanzó hacia la enorme bomba que tenía detrás, recogiéndola y saliendo disparado mientras Mako volaba por los aires hacia donde estaba. ¿Qué demonios? Gritó al golpear la pared con el hombro, haciendo que una gran grieta se astille en el lugar del impacto antes de volverse hacia Ida. Jajaja. ¿Por qué crees que elegimos esta habitación específicamente para el héroe de la bomba? Sé que no eres tan ágil como yo a pesar de volar. Anunció, haciendo que Mako frunciera el ceño. Ida era más rápido que él y aún más ágil en espacios reducidos, y Mako estaba acostumbrado a volar al aire libre. De hecho, esta era la primera vez que volaba en interiores. Rayos. No quiero atravesar las paredes corriendo mientras intento atraparlo. Pensó Mako mientras volaba de nuevo hacia Ida.
Sin embargo, cuando Ida se movió hacia la izquierda, Mako se detuvo y salió disparado tras él hacia la pared, solo para que Ida lanzara el arma por los aires sobre la cabeza de Mako, subiera corriendo por la pared y se lanzara hacia atrás mientras Mako aminoraba la marcha. Maldición. Ja, ja. Por tu lenguaje obsceno, puedo decir que mi estrategia sí está funcionando. Se burló Ida con maldad mientras Mako fruncía el ceño. Esto no iba del todo según lo planeado. El plan era que Izuku actuara como distracción y Mako simplemente se abalanzara y le arrebatara el arma a Ida. Como Mako era el más rápido de los tres, era una elección natural, pero Ida era mucho más experimentado y maniobrable. Mierda. Mako maldijo mentalmente mientras rozaba una esquina intentando atrapar a Ida. Bueno, al menos no puede salir de esta habitación con lo grande que es esa bomba, pensó mientras Ida se movía y la cargaba, deslizándose hasta detenerse. Bueno, quizás si no puedo correr más rápido que él, pueda superarlo en velocidad. Mako pensó mientras miraba las piernas de Ida. Ida tenía que cansarse tarde o temprano. La pregunta era si podría lograrlo dentro del tiempo restante del ejercicio. Supongo que la única manera es averiguarlo. Pensó antes de disparar contra Ida. El villano se preparó para moverse cuando una voz lo llamó. Te pide. Ida giró la cabeza y vio a Waraka saltar desde la puerta de la habitación hacia él. Sin la gravedad, prácticamente voló por los aires. Rayos. Esto es terrible. Con los dos aquí, quizá no pueda, Kaboom. El pensamiento de Ida se interrumpió cuando todo el edificio se sacudió hasta sus cimientos por una poderosa explosión. Mako se detuvo en el aire, preocupado, lo que le dio a Ida la oportunidad de pasar corriendo junto a él con el dispositivo y dejarlo para que pudiera alcanzar el comunicador en su oído. Bakugo. ¿Qué fue eso? Preguntó, pero no obtuvo respuesta. Cortó su transceptor. Ladró Ida indignado mientras Mako tomaba a Uraraka de la mano en el aire y la bajaba con cuidado al suelo, donde recuperó la gravedad. Los ojos de Mako se abrieron de par en par al oír eso. Voy a echarle un vistazo, pero vuelvo enseguida. Le dijo a Uraraka, quien asintió con la cabeza. Con permiso, salió disparado por el agujero por el que entró en la habitación y voló hacia la fachada del edificio. ¡Dios mío! Exclamó al ver un agujero enorme en la fachada. Al descender por el agujero, vio a Izuku en el suelo con la máscara completamente arrancada y el traje hecho un desastre. Miró hacia el pasillo, el aparente origen de la explosión, y vio a Bakugo sonriendo con satisfacción. Mako sintió que la ira se desbordaba. Mira quién es. El otro inútil, empezó antes de que Mako se lanzara directo hacia él. Bakugo bajó rápidamente las manos y se elevó sobre Mako mientras volaba por debajo, impactándolo en la espalda y tirándolo al suelo. El Viltrumtite giró y volvió a subir hacia Bakugo antes de que pudiera reaccionar, asestándole un gancho de derecha en la cara. Maldición, qué bien se sintió. Pensó Mako mientras el estudiante explosivo rodaba por el suelo mientras Mako flotaba en el aire. Bakugo se puso de pie y volvió a arremeter contra el adolescente. Mako levantó las manos para atacar, pero antes de que Bakugo lo alcanzara, las levantó al tiempo que pequeñas explosiones estallaban en sus palmas. De repente, la cabeza de Mako quedó envuelta en una explosión. Mako salió volando hacia el techo, cubriéndose la cabeza al caer al suelo. ¿Qué demonios? ¡Ah! Gritó para sí, apretando los dientes. Al abrir los ojos, vio que sus lentes habían volado y estaban rotos en el suelo. Al levantar la vista, vio a Bakugo sonriéndole triunfalmente. No importa lo duro que te creas. Una explosión en tu maldita cabeza le destrozaría el cerebro a cualquiera. Dijo, alzando las manos de nuevo. Mako pensó rápido y se lanzó hacia adelante, tacleando al rubio de pelo puntiagudo y estrellándolo contra la pared que tenía detrás, con tanta fuerza que la rompió. Bakugo contuvo el aire que casi le escapó y golpeó con las manos la espalda del Viltrumute, desatando una serie de explosiones. «¡Suéltame, maldita sea!», gritó antes de finalmente despedir a Mako de un golpe. Mako se deslizó hacia atrás, Bakugo levantó las manos para disparar otra ráfaga, el Viltrumte salió disparado y bloqueó sus manos contra las de Bakugo. Las explosiones en su palma hicieron que Mako se estremeciera, pero no le dolieron. Mako sonrió y Bakugo se dio cuenta de que estaba prácticamente atrapado por alguien con superfuerza. «Mierda», dijo antes de ser lanzado por encima de la cabeza de Mako y estrellarse contra el suelo, luego de vuelta y otra vez, y otra vez, y otra vez, antes de que Mako lo girara en semicírculo y lo estrellara contra la pared. «¿Ya tuviste suficiente?»,
Preguntó mientras caminaba hacia Bakugo. Antes de que pudiera reaccionar, las manos de Bakugo se levantaron y lo lanzaron a través de la habitación. Mako golpeó sus pies para frenar. Bakugo alzó su otro guantelete. Joven Bakugo. Alto. Ordenó la voz de Olmig por el sistema de megafonía. Si vuelves a realizar ese movimiento, no tendré más remedio que descalificarte. Se supone que debes proteger tu escondite. Explicó mientras Mako se deslizaba por el suelo hasta el lado de Izuku. «Ugo, ¿estás bien?», preguntó Mako mientras se levantaba. Izuku hizo una mueca. «Sí», dijo con voz insegura. Mako se llevó la mano a la oreja y sintió algo húmedo. Al retirar la mano, vio una mancha de sangre en la yema del dedo. Bueno, tengo que preguntarle a papá cuál es exactamente su definición de invencible, pensó con sequedad. Así que se nos acaba el tiempo. ¿Alguna idea?, preguntó. Izuku apretó los labios. Con Mako allí, podrían capturar a Bakugo, pero incluso si Mako los llevara volando, no habría tiempo suficiente para capturar a Ida ni para asegurar el arma. Solo necesitaban el arma, así que si tan solo pudieran aislar a Ida de ella, entonces, lo tengo. Le dijo de repente a Mako. Sal y espera. Lo sabrás cuando lo veas. Mako miró a Bakugo. ¿Estás seguro? Porque la última vez que te dejé solo con él, hizo un agujero en el edificio. Dijo, inclinando la cabeza hacia el gran agujero que Bakugo había creado con su don. Mako. Confía en mí, dijo Izuku. Su amigo lo miró, dispuesto a discrepar antes de recordar lo que Aizawa le había dicho ayer. Mimarlo no lo llevará a ninguna parte. Mako se mordió el interior de la mejilla. Está bien, está bien. Tengo que golpearlo en su estúpida cara. Tu cara es más estúpida que la mía o la de Deku. Le gritó Bakugo. Ahora vete. Esto es entre el estúpido de Deku y yo. Ladró. Mako hizo lo razonable y le hizo una señal obscena antes de salir disparado por el agujero, lejos del edificio. Volando sobre el edificio, Mako escuchó la voz más baja de Izuku. Muy bien, Mako, quiero que vigiles a Uraraka e Ida desde fuera. Cuando baje la guardia, entra y coge la bomba. Voy a causar una distracción. Izuku susurró para que Bakugo no pudiera oírlo. Uraraka, cuando te lo diga, agárrate a algo resistente. ¿Dónde está Ida ahora?, preguntó. Está cerca del lado norte del edificio, informó Uraraka. Mako flotaba fuera del piso donde estaban Ida y Uraraka. Efectivamente, seguía defendiendo la bomba, de pie entre ella y ella, pero con la espalda contra una pared sólida. Mako no tenía forma de atravesarla con precisión y garantizar que consiguiera el arma. ¿Por qué la visión de rayos X no puede formar parte de mis poderes?, pensó. Uraraka. Mako. Ahora. La voz de Izuku sonó de repente antes de que una onda expansiva recorriera el edificio con una poderosa ráfaga de viento que arrancó el techo. ¡Mierda!, exclamó Mako al mirar dentro y ver los restos de Uraraka atacando a Ida con un gran pilar. Mako salió disparado por la ventana por la que miraba mientras Ida se protegía con los brazos. Pasando zumbando junto a él, agarró el arma y la levantó por encima de su cabeza. El equipo de los héroes gana, declaró la voz de Olmig por los altavoces, provocando una amplia sonrisa en Mako por el logro. Dejando el arma en el suelo, se giró hacia Ida. Oye, ¿no te guardas rencor?, preguntó esperanzado mientras el estudiante con armadura se giraba hacia él mientras se quitaba el casco. Ida sonrió con tristeza y negó con la cabeza. No, fue un duelo justo. Perdóname por mi anterior diálogo, fue impropio de un héroe, dijo, inclinando la cabeza respetuosamente. Mako rió disimuladamente y lo despidió con un gesto. Bueno, entonces deberíamos reunir a nuestros compañeros y, dijo al girarse para ver a Uraraka encorvada, tapándose la boca. Uraraka, dijo antes de correr alrededor del gran agujero a su lado. Perdóname. No tuve en cuenta tu malestar en mi plan diabólico. Mako hizo una mueca al ver a su compañero. Oh, demonios. Izuku, pensó antes de saltar por el agujero y aterrizar en el suelo donde había estado hacía unos minutos. Encontró a Bakugo de pie junto a Midoriya, quien estaba en el suelo. Izuku, exclamó antes de correr hacia él, empujando a Bakugo a un lado, mientras el rubio espigado se apartaba a trompicones, aparentemente aturdido. Al mirar a su amigo, Mako hizo una mueca al ver que tenía el brazo doblado en un ángulo incorrecto y magullado hasta el hombro, mientras que el otro estaba chamuscado por lo que sin duda era otra explosión de Bakugo. La ira se apoderó de Mako y se giró hacia Bakugo. ¿Qué demonios?, empezó a decir antes de ver la expresión de Bakugo.
Esperaba una sonrisa arrogante o un ceño fruncido, pero en cambio, lo que vio fue una expresión de conmoción que nunca había visto en el rostro del chico explosivo. ¿Estás bien? Preguntó Mako con incertidumbre mientras Olmig entraba en la habitación con un par de robots enfermeros que llevaban una camilla. Joven Mako, no te preocupes por el joven Midoriya. Estos dos lo llevarán a la enfermería. Por favor, regresa a la clase, preguntó mientras los dos robots se acercaban a Izuku. Mako lo miraba a él y a Bakugo, quien parecía tener dificultad para respirar. Sí, claro, dijo, alejándose y mirando a Bakugo con alarma. ¿Debería irse también? Parece que necesita descansar. O sea, sé que tiene complejo de ser el número uno, pero en serio, pensó asombrado. Después de que Izuku fuera escoltado a la enfermería, Mako, Uraraka, Ida y Bakugo se alinearon frente a la clase, con Olmig a un lado. Y le otorgo el puesto VIP de esta batalla a Ida. Declaró Olmig repentinamente, provocando que toda la clase emitiera varios sonidos de desconcierto, excepto Bakugo, quien guardó un extraño silencio. Mako miró y vio que incluso Ida estaba atónito con la noticia. Una chica de pelo largo y negro y traje verde levantó la mano. ¿Pero no debería el VIP estar en el equipo que ganó? Preguntó, expresando en voz alta lo que probablemente la mayoría de la clase se preguntaba. Olmig la señaló y dijo, una pregunta válida. ¿Alguien se atreve a adivinar? Preguntó a la clase. Una chica con un mono rojo de una pieza, con una línea que le dejaba el ombligo al descubierto hasta la barbilla, levantó la mano. ¿Señor? Preguntó. Olmig asintió. Ida fue quien se tomó el ejercicio más en serio de todos los estudiantes, comenzó. Por lo que vimos, las acciones de Bakugo estaban guiadas por algún tipo de rencor personal, lo que lo llevó a destruir insensatamente partes de su propio escondite, dijo. Mako esperó a que Bakugo soltara algún arrebato, pero no llegó. Midoriya hizo lo mismo, al igual que Mako, pero el suyo fue más controlado y no causó tanto daño. Sin embargo, al enfrentarse a Ida, perdió la concentración. Además, abandonó Uraraka para ver cómo estaba Midoriya. Si el arma nuclear era real, esto podría haber condenado a toda la ciudad, razonó. Mako hizo una mueca. Si se hubiera quedado con Uraraka, probablemente habrían capturado el arma antes y ganado el combate, lo que significaba que Izuku no habría tenido que usar su don como lo hizo. Frotándose la nuca, asintió, coincidiendo con la evaluación de la joven. Papá y Aizawa tenían razón. Si me paso el tiempo preocupándome por Izuku, no podré hacer nada. Y ni hablar de que él tampoco podrá crecer. Después de que el resto de los grupos de estudiantes terminaran sus ejercicios, Olmig los despidió para ir al aula mientras él iba a ver cómo estaba Midoriya. Mako regresó al aula con sus compañeros, a quienes había conocido mejor al observarlos hacer sus ejercicios. ¿Cómo vuelas, amigo? Le preguntó Mina, la chica de piel y cabello rosados con cuernos, capaz de producir ácido. Bueno, mi papá dice que podemos controlar nuestra propia palanca. No estoy del todo seguro, aunque funciona como un músculo y puedo cansarme después de un tiempo, explicó. Él estaba de pie junto a su escritorio mientras ella se sentaba, y Kirishima estaba sentado junto a su escritorio, en el de al lado. ¿En serio? ¿Así que es como un músculo? Preguntó con curiosidad. Mako asintió afirmativamente. Espera, ¿eso significa que puedes ejercitarlo? Preguntó emocionado. Mako se encogió de hombros. Aparentemente. Todavía no lo he intentado, admitió. Con su resistencia al nivel que tenía ahora, necesitaría volar a toda velocidad para esforzarse al máximo, y no había tenido ninguna razón para hacerlo. Mina jadeó. Oh, hombre. Puedes ir a cualquier parte del mundo si quisieras. Mako sonrió con suficiencia. De hecho, volé a Hawaii hace unas semanas, tienen el mejor puesto de perritos calientes allí, dijo, recordando el obsequio que le dio su padre por trabajar tan duro para obtener su licencia de piloto. Kirishima gimió. ¡Ay, qué genial! Ojalá mi don me permitiera hacer eso, murmuró decepcionada para sí misma. Bueno, necesitaba sacarme la licencia de piloto, lo cual fue un rollo, dijo antes de estremecerse. Nos mostraban vídeos de pilotos fallidos y qué pasa si no sigues las reglas. Como este pobre tipo que quedó atrapado en el motor de un avión, dijo, haciendo que los otros dos estudiantes se estremecieran ante la idea. Pensándolo bien, el suelo suena bien, dijo Mina de repente. Mako resopló mientras miraba hacia el asiento de Izuku. Su amigo aún no había regresado de la enfermería. Kirishima notó su mirada preocupada. Oye, seguro que Midoriya está bien, le aseguró al otro adolescente.
Mina asintió mientras Tisu, la chica con un don de rana que le permitía hacer, bueno, todo lo que una rana puede hacer, se acercaba. Por lo que dice Ochako, estuvo peor durante el examen de admisión y ella lo curó bien. Kero, bromeó con seguridad. Los Viltrumitas le frotaron la nuca tímidamente. Pero si yo también me preocuparía si Bakugo volara a mi amigo por los aires, admitió, provocando la risa del grupo. Mako miró por encima del escritorio del chico explosivo y vio que también estaba vacío. El bombardero rubio había estado extrañamente callado todo el día después de su partido. No creo haberlo visto así antes. Entiendo que perder sea horrible, pero esto es un nivel completamente nuevo. Mako se admitió a sí mismo. Siempre quiso ver a Bakugo rebajado un poco por cómo trataba a todos con condescendencia. Pero casi parecía deprimido por ello. Mako negó con la cabeza al pensarlo. ¿Qué demonios me importa? Este tipo nos ha hecho la vida imposible a Izuku y a mí durante años, se lo merece. Pensó con amargura. Cuando la puerta de la habitación se abrió desde el otro lado, Midoriya apenas dio un paso adentro antes de que algunos de los estudiantes lo rodearan. Estuviste genial, amigo. Exclamó Kirishima antes de presentarse. Soy Enjiro Kirishima. Mucho gusto en conocerte. Mina saltó emocionada y dijo, soy Mina Asido y eres muy buena esquivando. Mientras tanto, Mako se quedó atrás y le dedicó a su amigo una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Izuku, al ver esto, le devolvió el gesto con una mano temblorosa, que no llevaba enyesada. Papá tenía razón. Tengo que dejar de ser tan protector. Y, en serio, míralo, ya no soy el único que está en su esquina. Pensó, viendo a Uraraka entrar en la habitación con Kaminari. Al ver que Deku había vuelto, corrió hacia él, dejando a Kaminari para que revisara a su amigo en común. Izuku notó de repente que un miembro de la clase no estaba. ¿Dónde está Kacchan? Preguntó. Mako frunció los labios mientras Uraraka explicaba que acababa de irse. La expresión de Izuku se transformó en una mezcla de incertidumbre y determinación. Miró a Mako, su mejor amigo suspiró y se encogió de hombros, diciéndole en silencio que no era su decisión. Lo siento, pero tengo que irme. Vuelvo enseguida. Dijo antes de salir por la puerta por la que había entrado y correr tras Bakugo antes de que nadie pudiera detenerlo. Bueno, ¿quién sabe? Quizás esto sea lo que ambos necesitan, se preguntó Mako. Mientras Mako hablaba con algunos de los otros estudiantes, principalmente diciéndole a Irida que se relajara con un estudiante sentado en un escritorio, Izuku continuaría revelándole algo a Bakugo que volvería para atormentarlo más tarde. Pronto, la escuela terminó oficialmente, y Mako y el resto de la clase 1A se fueron a casa. Mako, Uraraka e Irida esperaban afuera a que Izuku regresara de ponerse el uniforme escolar. Entonces, tengo que preguntar, ¿trabajar con Bakugo fue tan malo como imaginaba? Le preguntó a Irida mientras flotaba en el aire con los pies cruzados. Irida lo miró con desaprobación. Mako, no voy a empezar a hablar mal de un compañero. No es propio ni de un héroe ni de un estudiante de la UA, se defendió con orgullo. Mako siseó entre dientes. ¿Tan malo? Preguntó. Ida guardó silencio un momento antes de soltar un largo suspiro de cansancio. Sí, sí lo fue, admitió. Uraraka se acercó y le dio una palmadita compasiva en el hombro mientras Ida se giraba hacia Mako. ¿Siempre ha sido así de brusco? Le preguntó al estudiante que flotaba. Mako asintió afirmativamente. Desde que lo conocí. Llegué aquí de Estados Unidos cuando tenía unos 5 años, Bakugo ha sido así desde entonces, explicó, lo que hizo que Uraraka inclinara la cabeza con curiosidad, preguntándose qué podría haber llevado a Bakugo a actuar así. Recordó que Izuku decía que era increíble, y no se equivocaba. Dejando de lado su actitud, tenía mucho talento, pero eso hacía que su comportamiento fuera más confuso para ella. Actúa como si intentara demostrar algo, comentó. Mako se frotó la nuca con incertidumbre. ¿Quién sabe? A estas alturas ya estoy harto de él. Si no soporta perder, quizá no debería estar aquí, dijo con desdén. Ida frunció el ceño. Mako, aunque no esté de acuerdo en que Bakugo sea el más agradable, trabajó para estar aquí tanto como cualquiera de nosotros, se defendió. Mako apretó los labios, recordando cómo Bakugo les dijo a él y a Izuku que saltaran del tejado si querían dones en la otra vida. Pero también recordó lo derrotado que se veía todo el día tras perder en el ejercicio. Puede ser, pero eso no le da la excusa de ser un imbécil, respondió. Ida suspiró. Bueno, ¿quién sabe? Quizás esta experiencia lo haga más humilde. Ja. Gritó Mako riendo. Hablaba en serio. Exclamó Ida. Mako sonreía. Vaya, qué rico, Ida.
Gracias, lo necesitaba. Soltó una risita divertida. El adolescente con turbo agachó la cabeza, decepcionado por la falta de fe de su amigo. De repente, las puertas de la escuela se abrieron e Izuku salió con casi todo su uniforme, la chaqueta sobre la escayola. Gracias por esperar, chicos, dijo agradecido. Al notar las expresiones contradictorias de Ida y Mako, miró a Uraraka con aire interrogativo, quien negó con la cabeza. Así que, ¿qué día tan loco, eh? Preguntó mientras comenzaban a caminar a casa. Mako suspiró. Es el segundo día consecutivo que decimos eso, y es el segundo día de clases, gimió Uraraka también. Mako metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Eso me recuerda que tengo que llamar a Melissa para que arregle mi disfraz. Ay, Dios mío, espero que no esté enfadada. Pensó preocupado. Era el primer día que se ponía el disfraz y ya había inflado la máscara. Uraraka inclinó la cabeza. ¿Melissa? Su novia, respondió Izuku al instante, sin poder contenerse. El grupo se detuvo cuando Mako se giró hacia él alarmado e Izuku se tapó la boca con la mano. Lo siento, lo dije recién. Amigo. Gritó Mako indignado. ¡Ay! ¡Qué dulce, Mako! Susurró Uraraka. ¿Qué? Preguntó Mako mientras Ida le ponía una mano en el hombro. Mako, aunque no creo que sea prudente mezclar relaciones formales y personales, me alegra saber que has encontrado a alguien, le dijo. Mako fulminó con la mirada a Deku. Estaba sudando por su desliz lingüístico. Izuku sabía que se vengaría de él de alguna manera.